Vamos a considerar un tema, hermanos, acerca de la voluntad de Dios. El obedecer, el hacer la voluntad de Dios, sin duda implica sacrificio. Alguien puede tener la idea de que hacer la voluntad de Dios solamente trae una paz, una tranquilidad, pero en muchas ocasiones, hermano, el hacer la voluntad de Dios trae sacrificio, implica sacrificio, inclusive duele en ocasiones hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué? Hay un principio que encontramos en la carta a los Romanos que dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, pues, si es en la carne, pues esa carne se va a doler, se va a resistir, no va a querer. Y entonces es muy importante, hermano, que consideremos el hacer la voluntad de Dios implica sacrificio. Pero vamos a partir, hermanos, del libro de Génesis, donde vemos uno de los ejemplos más notorios, uno de los mayores ejemplos acerca de un hombre que hizo la voluntad de Dios y que esto trajo sacrificio, implicaba sacrificio, inclusive pudiéramos decir que le trajo en cierta manera dolor a su vida, angustia a su vida. Génesis 22, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí del versículo 1 en adelante. Amén. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Otra versión dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Escuchamos bien, dice: ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y luego dice: y adoraremos. Esto también es importante, hermano, considerar la forma de adorar. Adoraremos, no iban con unos instrumentos, no iban propiamente a cantar, sino iban en obediencia a hacer la voluntad de Dios. Dice entonces: adoraremos, ¿y qué más dice? Volveremos. Algo había en Abraham, hermanos, que era fe, pues él no dijo volveré, sino que dijo: volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que yo conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos, hermano, esta enseñanza, esta historia, hermano, real, verdadera, acerca del sacrificio o de lo que podía haber sido el sacrificio de Isaac. Sabemos, ¿verdad?, que no, Dios finalmente impidió que Abraham sacrificara a su hijo. Pero Abraham pasó esa prueba. Él estuvo dispuesto en todo momento a hacer la voluntad de Dios, aunque esta voluntad de Dios le doliera, aunque esto fuera un enorme sacrificio para él, pues Isaac era su único hijo. Recordemos que había tenido Sara, habiendo ya pasado la costumbre de las mujeres de tener hijos, y Sara en avanzada edad tuvo a Isaac. Era su único hijo, el esperado, el tan esperado hijo que finalmente llegó ya cuando ellos eran de edad muy avanzada, y le pide que lo sacrifique. Sin embargo, allí está, Abraham estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, aunque esto implicara un grande sacrificio, aunque esto causara dolor, angustia en él. Él estuvo dispuesto en todo momento a hacer la voluntad de Dios. Y el Señor le dijo, conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu único. Alabamos el nombre de Jesucristo. Sin duda, entonces, el hacer la voluntad de Dios muchas veces implica un sacrificio, implica dolor, implica angustia. Sacrificio. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos, también un ejemplo de sacrificio ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Esto para entender el concepto de lo que realmente es un sacrificio. Cuando venimos aquí a adorar a Dios, hermano, no estamos haciendo un sacrificio. Alguien cree equivocadamente que le hace un favor a Dios al venir aquí. Pero no, hermanos, a Dios realmente Él, si venimos o no venimos, Él sigue siendo Dios, cuán glorioso, omnipotente. Él no se ve afectado en ninguna manera. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Alguien dijo que no venía a la iglesia porque realmente se le hacía muy aburrido. Imagínense nomás, es que aquí no es para venir a entretenernos, no es para venir a divertirnos, es para venir, como leíamos en el Salmo 95, es para reconocer a Dios, venir ante su presencia, es para adorarle, es para humillarnos delante de Él. Por cierto, hermano, que este pasaje también les decía que implica ahí lo que Abraham dijo, adoraremos, vamos a ir y adoraremos. El adorar a Dios no implica propiamente instrumentos, no implica un coro de alabanza, no implica un concierto de supuestos salmistas y adoradores. No, el adorar a Dios implica sacrificio, implica obedecer. Eso es, hermano,
la verdadera adoración ante Dios. Pero vamos a ver aquí en segundo libro de Samuel un concepto más amplio acerca de lo que es o de lo que implica un sacrificio. ¿Lo tenemos? Versículo 16, vamos a leer ahí en adelante, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Ruégote que tu mano se torne contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y díjole: sube y haz un altar al Señor en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad que el Señor le había mandado. Y mirando a Arauna, vio al rey y a sus siervos que pasaban a él. Saliendo entonces Arauna, inclinóse delante del rey hacia tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, para edificar altar al Señor, a fin de que la mortandad cese del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y sacrifique el Señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y trillos y otros pertrechos de bueyes para leña. Todo lo da como un rey Arauna al rey. Luego dijo Arauna al rey: el Señor tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: ¿no qué? O sea, no te acepto todo esto gratuitamente, no, sino por precio te lo compraré. ¿Por qué razón? Porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos o sacrificios, ¿qué cosa, hermano? Que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar al Señor y sacrificó holocaustos y pacíficos, y el Señor se aplacó con la tierra y cesó la plaga de Israel. Bien, ahí está, hermano, lo que implica un verdadero sacrificio. A David le ofrecieron todo, él como rey, pues sin duda, vio una buena oportunidad de quedar bien ante su rey, y él le dijo: todo te lo doy. Aquí están los bueyes para el holocausto, aquí está inclusive la leña, aquí está todo te lo doy, oh rey. El Señor tu Dios te sea propicio. Pero David ante este ofrecimiento no aceptó. Él dijo: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. ¿Cómo obedecemos a Dios, hermano? Mientras que todo va bien, qué alegría ser cristiano, aleluya. Mientras que no tenga que sufrir ningún oprobio, ninguna burla, ningún escarnio, mientras que nadie me diga nada, mientras que no tenga que avergonzarme delante de mis familiares, parientes, amigos. ¿Cómo obedecemos a Dios? Recuerdo, platicaban, por cierto, allá en Páramo, nuestra hermana ha de recordar, ¿verdad?, que de aquel caso que se decía de aquel hermano que decía: doy gracias a Dios porque tengo tantos años en la empresa, no sé, como 5 años, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque no se han dado cuenta que soy cristiano. Ah, mire qué cómodo. No se habían dado cuenta que era cristiano, pues es que en realidad no era. ¿Cómo puede un cristiano pasar desapercibido? Solamente que no lo sea, solamente que se haga a la gente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está, hermanos. ¿Qué tanto sacrificio nos cuesta obedecer a Dios?
¿Le obedecemos solo mientras que no vaya en contra de nuestros intereses? ¿Le obedecemos solamente en cuanto no vaya en contra de lo que a mí me gusta? Obedezco a Dios en cuanto a mí me parece, pero eso podrá decir alguien, ¿verdad? Pero eso de que tengo que dejar el maquillaje, tengo que dejar de vestir como yo quiero, pues ahí sí ya no. ¿Cómo estamos dispuestos a obedecer a Dios mientras que no nos cueste nada? Pues no tiene caso, no tiene sentido. Pues es que en realidad no está obedeciendo a Dios. Si solamente va a obedecer cuando no le cueste nada, cuando las cosas se acomoden a su parecer, a su conveniencia, a sus intereses, pues en realidad no está obedeciendo a Dios. Obedecer a Dios implica sacrificio de nuestra parte. Obedecer a Dios implica a veces dolor a nosotros mismos. Implica que tenemos que padecer. El obedecer a Dios muchas veces y casi siempre va en contra de nuestros propios gustos, va en contra de nuestros propios intereses y conveniencias. David dijo entonces en este pasaje, no te acepto todo de manera gratuita. Y es como si alguien dijera, pues voy a la iglesia mientras que pasen por mí a la puerta de mi casa y vayan y me regresen nuevamente a la puerta de mi casa, iré a la iglesia, pero mientras que no haya un cumpleaños familiar o algún convite en la familia, ¿sí? Cuando me sobre tiempo y que tenga todo el tiempo disponible, pues iré a la iglesia. Por favor, eso no será ni es obedecer a Dios. Obedecer a Dios en realidad implica padecer por su nombre. Obedecer a Dios implica sacrificio. Y qué importante que si nos vamos a disponer a hacer la voluntad de Dios, que por cierto, así dice la oración que el Señor enseñó a sus discípulos, la oración llamada del Padre Nuestro, ¿recuerda? ¿Qué dijo ahí qué dice la oración? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿En verdad está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿En verdad está dispuesto a obedecer a Dios? Hermano, hermana, amado oyente, el obedecer a Dios implica sin duda sacrificio, implica dolor, implica padecer. Alabamos el nombre de Jesucristo. Vemos, hermanos, otros ejemplos en el mismo Abraham, cuando el Señor lo llama ahí en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, dice ahí el versículo 1. ¿Lo tenemos? Empero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Señor le manda que se vaya de esa tierra, la tierra de los caldeos. Le dice que deje esa tierra y que deje a su parentela y a la casa de su padre. ¿Quién pudiera aceptar, hermano, este llamado? Mire lo que dice Hebreos de este llamado que el Señor le hizo a Abraham allá en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice ahí el versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué hizo?
Obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió porque sabía que había prosperidad en esa tierra, porque sabía que era una tierra pingüe que daba frutos y que iba a prosperar ahí. No, hermano, salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Pero dice el versículo 10, ¿por qué? Porque esperaba su ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor, de la cual es Dios. Su fe, su esperanza estaba basada en una esperanza celestial, una ciudad con fundamentos cuyo artífice o arquitecto, hacedor, es Dios mismo. Pero me llama ahí la atención cómo salió Abraham. Obedeció simplemente. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y él obedeció sin saber a dónde iba. ¿Usted obedecería un llamado así, hermanos? Sal de tu comodidad, deja a tu parentela, deja tu casa, deja lo que tienes y ve a la tierra que yo te mostraré. Esto me recuerda cuando el Señor me llamó a mí. Claro, no me comparo a Abraham, pero cuando yo salí de los Estados Unidos en el 1986, pues era el tiempo en que estaba en su apogeo la legalización, la amnistía de Simpson, Missouri. Ahí arreglaron muchos hermanos en esa época. Y en ese tiempo salí a una tierra muy diferente a la de Zacatecas, de donde yo soy originario, a Tierra Caliente, Guerrero, Tlapehuala, Guerrero, hermanos. Allí todo lo contrario a Zacatecas, ¿verdad? Una tierra muy caliente. ¿Sabe qué? Había que dejar el agua un poquito bajo la sombra para que se le quitara lo caliente y poder bañarse. Pasaban algunos riachuelos por ahí, algunos ríos de agua cristalina. ¿Y qué cree? Que no se podía uno ni lavar la cara porque estaba muy caliente el agua. Para meterse a bañar, recuerdo que primero había que sacar o matar los alacranes, ¿sí? Una tierra muy, muy diferente a Zacatecas. Si ustedes conocen Zacatecas, pues es todo lo opuesto. Una tierra alta, una tierra muy fría. La segunda ciudad más alta de la República, después de Toluca, es Zacatecas. Y bueno, pues ahí fui, hermanos, en cierta manera sin saber lo que me esperaba, pero Dios en todo momento tuvo cuidado de nosotros. Digo de nosotros porque era un anciano y yo quienes salimos a aquel lugar a predicar la palabra de Dios. Abraham, hermano, obedeció. Simplemente el Señor le dijo, sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, y Abraham obedeció lo que Dios le dijo sin saber a dónde iba. Bendito el nombre de Jesucristo. Qué ejemplo tan maravilloso, hermano, vemos en hombres de Dios que obedecieron la palabra de Dios sin titubear, sin decir después, mañana, vamos, sin resistirse, simplemente obedecieron. No pusieron pretextos, no pusieron argumentos, ellos obedecieron. Cuando Job, hermano, pasa por la prueba de, no solamente de que le fue quitado toda su hacienda, sus 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, era un hombre riquísimo,
millonario sería llamado en estos tiempos, y todo, hermano, le fue quitado. Y no siendo suficiente para el enemigo de nuestras almas, le dijo Satán, que el Señor lo reprenda, al Señor, pues ahora, ¿verdad? Piel por piel, todo lo que el hombre tuviere, dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Así es que Job pasó por una terrible enfermedad, una sarna, desde la planta de sus pies hasta la mollera de su cabeza. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sabía, hermano, que en todo esto estaba la voluntad de Dios. Y él dijo, si el bien recibimos de Dios, ¿el mal no recibiremos? Job se mantuvo, hermano, esperando, confiando en que lo que le sucediera era la voluntad de Dios. Y mira lo que expresó ahí en el capítulo 13 del libro de Job, versículo 13 al 15, dice ahí en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Escuchadme y hablaré yo, y véngame después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y pondré mi alma en mi mano? Tal era su angustia, su dolor. Y dice en el versículo 15, un hombre que aunque le doliera esperar en la voluntad de Dios, mire lo que dijo. He aquí, aunque me matare, en él esperaré, empero defenderé delante de él mis caminos. Eso es esperar, hermano, confiar en la voluntad de Dios. Aunque me matare, en él esperaré. Usted pudiera decir, o pudiéramos hacer la voluntad de Dios de esa manera: Señor, aunque me tocare morir, aunque me mataren, yo esperaré en ti. Pues si confiamos por fe en el Señor, hermanos, seguramente sí. Ante Dios que nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. ¿Realmente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? El hacer la voluntad de Dios, hermano, a veces implica como un fuego que quema, como un martillo que quebranta la piedra. Así lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios, hermano? En la palabra de Dios se expresa la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, podemos decir que es lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios expresa la voluntad de Dios. Ahí tenemos su voluntad. Y dice este versículo 29 de Jeremías 23, en una pregunta retórica. Ya hemos dicho que una pregunta retórica no es para poner en duda algo o para esperar respuesta, sino más bien es para afirmar algo. No es mi palabra como el fuego, dice el Señor. ¿Cómo es la palabra del Señor? Como fuego. ¿Y como qué más? Y como martillo que quebranta la piedra. Hermano, a veces la voluntad de Dios así obra en nuestras vidas como un fuego que quema, como un martillo que quebranta la piedra. Un martillazo, ¿verdad?, que nos duele, que quebranta, rompe nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nos quebranta. La voluntad de Dios muchas veces se expresa de esa manera,
como un martillo que tiene que quebrantar la piedra, como un fuego que quema, que tiene que purificar nuestras vidas de toda escoria, de toda inmundicia. La voluntad de Dios muchas veces es así, hermano, como un fuego que quema, como un martillo que quebranta la piedra. ¿Qué dijo de esto allá en el Nuevo Testamento? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Gloria al Señor Jesucristo. ¿A cuántos les gusta el canto del alfarero, hermanos? Tú el alfarero, yo el barro soy. En verdad está dispuesto a dejarse moldear, a que el martillo quebrante la piedra, rompa la piedra. Pues Romanos capítulo 9, versículo 18 dice: de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a qué, hermano? A su voluntad. ¿Quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Ahí está, hermano. ¿Quién resistirá a su voluntad? ¿Acaso tendremos derecho de decir, dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero? ¿Quién es el alfarero, hermano? Nuestro Dios. Él tiene la potestad, Él tiene el poder para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza. Y eso, hermano, como Él quiere. Qué importante, hermano, entender que la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, implica sacrificio. Muchas veces tenemos que padecer por hacer la voluntad de Dios. Entre los hombres que hicieron la voluntad de Dios, hermano, de hecho, pues fueron sus discípulos. El Señor Jesús dijo: ¿quién es mi hermano y mi hermana? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. Tenemos a una mujer, María, madre de Jesús. Ahí en Lucas capítulo 1, el Señor le anunció por medio del ángel que ella iba a tener un hijo, y no de José, porque aún ella no conocía varón, sino del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tenemos ahí Lucas capítulo 1, versículo 30, dice: en el nombre del Señor Jesús. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí Elisabet, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Qué dijo esta mujer de Dios, hermano? Esta mujer santa. ¿Qué dijo?
hágase a mí conforme a tu voluntad. Hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. ¿Estaremos dispuestos a decirle al Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra? Parece que el cristianismo moderno más bien quiere que Dios se ajuste a sus proyectos de prosperidad, a sus negocios, a sus empresas. Y Dios, voy a emprender este negocio, voy a emprender este trabajo, quiero que tú me apoyes, quiero que tú lo prosperes. Como si Dios fuera nuestro servidor, en lugar de reconocerlo como nuestro Rey soberano. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, qué importante, hermano, considerar que el hacer la voluntad de Dios implica sacrificio. Vemos, hermano, ahí en lo que dice la Escritura en Mateo 16, versículo 24. ¿Lo tenemos? Vamos a leer del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué tendría que hacer? Tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si granjeare o ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Si alguno quiere venir en pos de mí. En otras palabras, pudiéramos decir, el que quiera hacer mi voluntad, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Qué implica tomar la cruz, hermano? Ya hemos dicho que la cruz, sobre todo en los tiempos del Señor Jesús, era símbolo de muerte. Sí, el llevar la cruz y era para ir a la muerte, para ser crucificado. En otras palabras, aquí el Señor está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, o en otra forma, el que quiera hacer mi voluntad, niéguese a sí mismo, niéguese a sus placeres, a sus gustos, a sus comodidades, y tiene que estar dispuesto a morir. Eso es, tome su cruz. Tiene que estar dispuesto a morir por mi causa. Tome su cruz y sígame. Hacer la voluntad de Dios implica tomar la cruz, hermano. Estar dispuesto a morir. Alabamos el nombre de Jesucristo. Evangelio según Juan, capítulo 4. Vemos el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo haciendo la voluntad de Dios. Él como siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así dice la Escritura. Y vemos al Señor Jesús dándonos ese ejemplo. Juan capítulo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí el versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, si le habrá traído alguien de comer. Dícele Jesús, mi comida es. ¿Qué era su comida? Que haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Gloria a Dios. Ahí mismo el capítulo 5 de Juan, versículo 30, dijo el Señor: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Ahí está el ejemplo de Jesús tomando forma de siervo, de Jesús haciendo la voluntad del Padre. No busco mi voluntad. ¿Y usted, hermano, busca su voluntad o busca hacer la voluntad de Dios? Jesús dijo: no busco mi voluntad. Leemos ese pasaje, hermano, que mencioné ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, dice: el cual, siendo en forma de Dios, Filipenses 2, 6, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, no a otro, hermano, sino a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjese que esto también nos habla de uno solo, porque no, si hubieran dos, tres, pues dijera el texto, se humilló al Padre, se humilló a la primera persona de la Trinidad. No, se humilló a sí mismo, y luego dice, hecho, ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y vaya que esa obediencia le trajo dolor, angustia, sufrimiento, sacrificio. Como lo vemos ahí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 42. ¿Lo tenemos? Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. ¿Y a qué se refería ahí el Señor? Se refería, hermano, al sacrificio, al sufrimiento que Él había de pasar por nosotros. Pero Él dijo, aún en su humanidad, como hombre, como siervo, dijo: si no puede pasar este vaso, este sufrimiento de mí, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. El hacer la voluntad de Dios traería sufrimiento, dolor. El que nosotros hagamos la voluntad de Dios, hermano, pero verdaderamente hacer la voluntad de Dios traerá también sacrificio, dolor. Vemos ahí en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Ejemplos de los hombres discípulos del Señor que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, aunque esto implicara sacrificio, dolor, sufrimiento. Mateo capítulo 20 dice el versículo 20: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, ¿qué dijeron? Podemos. Bueno, pues ellos estuvieron dispuestos a pasar por ese sufrimiento
Estuvieron dispuestos a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, aunque tuvieran que pasar por el dolor, tomar del vaso del sufrimiento, del dolor. Dijeron, podemos. ¿Y quiénes eran estos dos hijos de Zebedeo, hermano? Juan, el apóstol, y Jacobo. Versículo 23 dice, y les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados, mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Conocemos la historia en la Biblia, hermano, lo que le pasó a Jacobo. Cuando comenzó la persecución, según Hechos capítulo 12, Jacobo fue degollado por obedecer a Dios, por estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo momento, y porque él dijo, podemos. Bueno, pues Hechos 2, solamente cito que Hechos 12:1 dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. ¿Y qué le pasó a Juan, hermano? Pues la historia dice, la historia secular dice que Juan fue echado a un caldero de aceite hirviendo, de donde salió ileso por la misericordia y el poder de Dios. Pero después, como no lo pudieron matar en ese sufrimiento, en lo que podía haber sido un grande sufrimiento y angustia para él, en una caldera de aceite hirviendo, lo destierran, lo exilian a la isla de Patmos. ¿Y qué cree que era la isla de Patmos, hermano? Un Tecomán lleno de cocos, mangos, limones. No, hermano, la isla de Patmos era una isla rocallosa, estéril, no había frutos, era una cárcel, una prisión. Allá fue desterrado Juan, donde dijeron sin duda aquí va a morir. Bueno, pues ahí el Señor le muestra su gloria en la revelación del Apocalipsis. Pasó por sufrimiento, hermano Juan, sin duda. Pasó por su persecución, sufrió persecución, angustia, dolor, por hacer la voluntad de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Encontramos, hermanos, ahí en Hechos capítulo 21, mire, me llama la atención el caso de Pablo, cómo él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque le trajera la muerte, aunque le trajera cárcel, aunque le trajera aflicción. Versículo 10, ¿estamos ahí? Y parando nosotros allí por muchos días, descendió a Judea un profeta llamado Agabo, y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles, lo cual, como oímos, le rogamos nosotros, o sea, le rogaron a Pablo, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, sino más aún a qué, hermano, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, ¿qué dijeron, hermano? Hágase la voluntad del Señor. Ahí está. Si Pablo había de ser preso y de ser muerto, pues ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor.
Ellos no dijeron, ¿cómo crees, Pablo? Si vas ahí, no, estás mal, porque te va a ir mal, te pueden apresar, te pueden llevar a la muerte. Hágase la voluntad del Señor. Si así es, hágase la voluntad del Señor. Hacer la voluntad de Dios implica estar dispuesto a ir al sacrificio, estar dispuesto, hermano, a padecer dolor, aún su sufrimiento. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos ahí, hermanos, a Primera de Pedro. Allí vemos algunos pasajes que nos hablan de hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos? Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. ¿Cómo puede ser que la voluntad de Dios sea que padezcamos? Sí, muchas veces puede ser la voluntad de Dios que tendremos que padecer. Eso es lo que nos está diciendo aquí el texto. Versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Capítulo 4, de ahí mismo de Pedro, versículo 1 y 2. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en la carne viva no a las concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Deseos. Viva no a los deseos de los hombres, sino que viva ¿a qué, hermano? Conforme a la voluntad de Dios. Que vivamos, hermano, no conforme a los deseos de los hombres, no, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Pues si Cristo ha padecido por nosotros, nosotros también debemos estar armados de ese mismo pensamiento, que es necesario padecer también haciendo su voluntad. Colosenses, solamente cito lo que dice Colosenses. Pablo dijo, ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 18 de este mismo capítulo de Primera de Pedro, 4:18, mire lo que dice. Gloria a Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? El 19. Y por eso los que son afligidos, ¿según qué, hermano? La voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que la voluntad de Dios sea que esté siendo afligido, que esté padeciendo, que esté sufriendo? Pues sí, es lo que está diciendo Dios. Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndole sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. Los que son afligidos, los que tienen que sufrir según la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios, que seamos afligidos, que tengamos que padecer, para que seamos probados, hermano, para que seamos purificados por ese fuego que tiene que quemar, por esa palabra
que tiene que quemar la escoria, lo insucio, lo inmundo de nosotros, según la voluntad de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Qué importante, hermano. La Biblia dice, solamente cito lo que dice primero a los Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y a veces el santificarnos implica, o no a veces, siempre implicará negarnos a nosotros mismos, no buscar nuestro placer, no buscar agradarnos a nosotros mismos, implica sufrir, implica padecer. Bueno, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por último, ahí vamos a los salmos. Citamos dos salmos. El Salmo 143, donde David le dice al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. 143 de los Salmos, versículo 10. Enséñame ¿a qué? A hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Queremos decirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Si me he resistido a hacer tu voluntad, si a veces no he querido, enséñame a hacer tu voluntad. Que estemos dispuestos, hermano, a ser enseñados de Dios, a hacer su voluntad. Porque recuerde lo que dice allá en Mateo 7:21. ¿Recuerda esa escritura? Solamente cito, no todo el que me dijere Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, qué bonito es adorarte y venir a cantar, Señor, Señor, qué bueno eres. Hemos dicho que a veces alguien nomás se enfoca en lo bueno que es el Señor, pero usted es bueno para el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el quisiere. Ahí está, hermano. Lo más importante, el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el otro salmo que vamos a ver, Salmo 50. No pudiéramos dejar de lado este texto cuando hablamos de este tema de hacer la voluntad de Dios, aunque implique sacrificio, que de hecho implica sacrificio, a veces padecimiento. Dice el versículo 3, hablando proféticamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que esperamos. ¿Lo tenemos? Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y mire lo que dirá en el versículo 5. Contadme mis santos. ¿Cuáles santos, hermano? ¿De los últimos días? No. Contadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto. ¿Qué pacto? Con sacrificio. Y denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Juntadme mis santos. No dice juntadme a la iglesia fulanita de tal, a la denominación o a la AR, organización religiosa tal. No, juntadme mis santos. ¿Quiénes son? Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Verdad que cuando usted se bautizó, hermano, hermana, hizo un pacto de servir a Dios todos los días de su vida?
Hubiera escasez o no hubiera escasez, hubiera pobreza, hubiera riqueza, hubiera inclemencias en el tiempo, como sea, aunque cueste sacrificio, aunque cueste dolor, pero mire, ahí estarán los bienaventurados, los que sufrieron por causa de la justicia, los que estuvieron dispuestos a padecer para hacer la voluntad de Dios. Dice aquí el texto, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hacer la voluntad de Dios implica sacrificio, dolor, padecer. Pero son los que entrarán al reino de Dios.